Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Java 2023. En esta oportunidad vamos a ver el API de colecciones de Java, o también conocido como estructuras de datos. Venimos trabajando con arreglos, venimos trabajando con ArrayList, pero ahora vamos a ver los dos grandes grupos que existen, que son los collection, que tienen que ver con los list y los set, y los map, que tienen que ver obviamente con los mapas. Es importante que aprovechen todo el recorrido que vamos a hacer de todos estos conceptos, porque es importante no solo lo conceptual, porque lo conceptual nos permite tomar decisiones acerca de ¿me conviene utilizar esta colección o no en este problema? Entonces eso es lo conceptual, y después lo técnico, que vamos a ver cómo implementamos esa colección, es decir, conocer los métodos, conocer cómo recorrerlos, cómo eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita y de estar atentos a cada uno de los estrenos que vamos subiendo aproximadamente entre una semana y 10 días para que ustedes tengan un contenido, digamos, todas las semanas. Ahora sí, comencemos. Bien, vamos a recorrer el contenido. Primero comenzando con el concepto de ¿qué son las colecciones? Bueno, las colecciones son clases que utilizamos para poder almacenar y agrupar objetos, ¿sí? Siempre estamos hablando dentro de Java, ¿no? Y en Java siempre manejamos clases y objetos, ¿no? Obviamente interfaces, etcétera, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, como le decía en la intro, que tienen que ver con los collection y los map, ¿sí? Y hay una característica que tienen estas, tanto los collection como los map, es decir, las listas, los set y los map, es que son dinámicos. Esto significa que hay una gestión de memoria dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito hacer una declaración como lo hacíamos con los arrays, ¿sí? Los que venimos del desarrollo en C, etcétera. Sabemos que cada vez que declarábamos un array lo que teníamos que hacer, y teníamos que decirle cuál es la dimensión. También lo podíamos eso gestionar con digamos, con memoria dinámica, etcétera, ¿no? Y también redimensionar con realloc, etcétera. Pero bueno, para no corrernos y irnos lejos de la temática, lo que quiero decir es que los collection gestionan memoria dinámica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, agregar, y invocamos un método y ese método va a agregar, ¿sí? Dependiendo de la colección, el nombre del método. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Gestionan memoria dinámica. El API de colecciones de Java se utiliza para agrupar objetos y constas de tres tipos, como dijimos recién, los list, los set y los map. Un list que forma parte de los collection, los list y los set forman parte de los collection. Un list almacena objetos en una secuencia determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada vez que agregamos un objeto, un número, una cadena o un objeto, digamos, persona, X, lo agregamos y eso respeta un orden de ingreso. A medida que nosotros vamos ingresando, ingresamos el primero, después el segundo, y tiene una secuencia que está establecida. En el arreglo, cuando guardamos en la posición 0, guardamos en la posición 0, después en el siguiente vamos a guardar en la 1, a eso nos referimos. En cambio, en los set, nosotros vamos a ir agregando elementos, pero los set no respetan el orden en que nosotros los fuimos agregando. Entonces, al momento de listar un set, lo que nos vamos a encontrar es que van a estar todos los elementos, pero van a estar de forma desordenados. En los list, por ejemplo, nosotros podemos meter elementos, objetos, que estén duplicados y no vamos a tener problema. Mientras que en los set no se permite ingresar elementos duplicados. Entonces, para resumir, los list respetan un orden y podemos ingresar duplicados. Los set no respetan un orden y no podemos ingresar duplicados, ¿sí? En los map ya es un poco diferente, porque los map tienen una característica particular, que tienen un key que vendría a ser como un ID único, que nosotros obviamente tenemos que definir cuál va a ser ese ID, y después el valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a ingresar un cliente, ese cliente es el valor. Entonces yo después tengo que definir cuál va a ser la llave, el key, el que vamos a poner para ese objeto como identificador único. Supongamos podría llegar a ser el DNI o algún ID o lo que sea, ¿sí? Entonces, en cambio, ni en los list ni en los set
necesitamos ese key value, ¿no? Solamente va a almacenar un valor. Después vamos a ver cómo ordenarlos, etc. Bueno, este es un recorte del API de colecciones de Java. En este recorte podemos ver dos grandes grupos, ¿sí? Los collection y los map, ¿sí? Fíjense que de esta interface collection dependen la interface list y la interface set, ¿sí? Y de los map tenemos los hash, los tree y los linked hash map. Bien, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Nos vamos a centrar en principio en esta parte, ¿sí?, del diagrama que estamos viendo de clases en pantalla, ¿sí? Nos vamos a centrar en los collection, en la interfaz list y en los arrays, los linked y los vectores, ¿sí? En principio vamos a decir que los array list, como su nombre lo indica, es un arreglo, ¿sí? En el fondo, en la implementación real, el array list es un arreglo. Como dijimos, todo es dinámico. ¿Qué quiero decir? Que yo no voy a estar creando un arreglo y diciéndole de forma tradicional, como lo hacíamos en otros lenguajes, diciéndole cuál va a ser la dimensión de ese arreglo, sino que los arreglos acá son dinámicos. Nosotros cada vez que agregamos un elemento siempre vamos a tener espacio. No vamos a tener que crear uno nuevo. Pero en el caso de los array lists funciona como un arreglo. ¿Qué quiero decir esto? Si vamos al ejemplo de lo que es un dibujo de un arreglo. Y bueno, un arreglo sería una cosa parecida a esta, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener un conjunto de datos, acá donde almaceno el 1, el 3, el 5, el 7, puede haber cualquier tipo de dato, ¿sí? Y el dato 1 está en la posición 0, el dato 3 está en la posición 1. Bueno, esto es un arreglo. Esto lo va creando de forma dinámica Java. Entonces, cuando yo gestiono un array list, en realidad lo que hace Java por detrás de escena es crear un arreglo de solo 10 posiciones. Y una vez que nosotros completamos esas 10 posiciones, crea un 50% más. O sea, crea un arreglo nuevo con todos los datos, copia todos los datos del arreglo viejo a ese nuevo arreglo y agrega un 50% más de almacenamiento. Una vez que lo completamos, hace exactamente lo mismo. Una vez que completemos esos 15, crea otro arreglo nuevo, etc. ¿Sí? O sea, esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer crecer muy rápido ese array list en nuestro sistema, si nosotros queremos implementarlo, vamos a tener un costo de estar creando nuevos arreglos con un 50% más, copiando información, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que pensar en esto y es así como funciona. Es un array. Bien, por supuesto que el array no es todo desventaja. Si yo quiero acceder al dato que está en la posición 3 o al dato que está en la posición 2, directamente ustedes saben que en el caso de Java utilizamos un método get y le decimos qué posición queremos que nos retorne del dato, ¿sí? Etcétera. Y así lo vamos haciendo directamente. Podemos acceder en un solo movimiento y eso es una gran ventaja, ¿sí? En referencia, digamos, a otras estructuras. Sí, acuérdense también, al tener posiciones, si nosotros tenemos que eliminar un elemento, vamos a suponer que quisiéramos eliminar este 7 que tenemos acá, vamos a pintarlo. ¿Sí? Vamos a pintarlo con un color distinto. Si quisiéramos eliminar este dato, nosotros tenemos que agarrar y copiar este dato acá, o sea, copiarlo significaría hacer una cosa así, mover ese dato ahí, mover este dato acá y así sucesivamente. Si bien podemos acceder rápidamente a la posición, el costo de la eliminación también es bastante caro. ¿Por qué? Porque si tenemos un arreglo que tiene muchas posiciones, vamos a tener que copiar a la posición actual la posición más 1. ¿Sí? Obviamente en un bucle. Bien, a esto me refería, digamos, con los arreglos. Ahora, nosotros acá también en los lists tenemos los linked lists. Y los linked lists son listas. No tenemos problema porque a medida que nosotros vamos creando nodos de esa lista, la lista se corresponde de nodos. Un dibujo sería este que tenemos acá. Esto sería un nodo, esto sería otro nodo, esto sería otro nodo y sucesivamente. Fíjense que estos nodos tienen por un lado datos y esto que está acá, que yo estoy señalando acá, en realidad es la dirección de memoria del nodo que sigue. Mejor dicho, ahí está mejor, sería algo así. Y
también este dato que nosotros tenemos acá es la dirección de memoria del nodo anterior. Entonces, nosotros acá tenemos la dirección de memoria del siguiente y del anterior. Todo esto que está acá se corresponde con todo. Y además, obviamente, cada nodo tiene su propia dirección de memoria. La ventaja de esto es que si nosotros quisiéramos agregar un dato acá en el medio, lo único que tendríamos que hacer es que hacer que este nodo apunte a este nuevo nodo que tendríamos acá. ¿Sí? Haremos que este, en vez de apuntar acá, apunte acá y acá, o sea, el enlace. Y lo mismo con la eliminación. Si nosotros quisiéramos eliminar este nodo, tendríamos que hacer que este apunte a este que tenemos acá. Entonces, esa es una ventaja. No tenemos que estar copiando, como en el caso de los arreglos, a la posición actual, a la posición siguiente a la posición actual. Entonces, no tendríamos que hacer toda esa gestión, y eso obviamente es una ventaja, ¿no? Que terminen las listas. Y es cierto que nosotros acá podemos agregar elementos al principio, agregarlos al final. En el caso de los arrays, nosotros siempre estamos agregando elementos al final, porque ustedes saben que acá yo siempre voy a agregar a la posición última, ¿sí? Voy agregando primero acá, primero acá, primero acá y a la posición última. En el caso, la flexibilidad que me ofrecen las listas es que puedo agregar en diferentes lugares sin demasiado costo, ¿sí? O sea, puedo agregar directamente al principio porque tengo esta información, tengo esto, y lo mismo acá, ¿sí? Agregar acá lo podría hacer también, sí, yo podría crear, digamos, algún tipo de algoritmo, pero bueno, tendría que copiar todos estos datos, los tendría que copiar acá, obviamente tiene otro costo diferente. Como ven, son estructuras distintas. Los linked o las listas doblemente enlazadas, se llama dobles porque tienen la dirección de memoria del siguiente y del anterior, o sea, del que sigue y del anterior. Entonces, y por un lado, fíjense que acá dice null, así que en las puntas, tanto al principio como al final, apuntan a nodos nulos para determinar qué es el final de la lista. Bien, ustedes ya saben que los objetos pueden ser null, etc. Bueno, así funcionan las listas doblemente enlazadas en referencia, digamos, a ventajas, características, desventajas, como quieran ponerles ustedes, pero en definitiva lo que estamos haciendo es haciendo una especie de comparación que nos va a permitir a nosotros definir, de acuerdo al problema que tengamos, si usar una o usar la otra. En el caso de los vectores, son arreglos, y entonces como son arreglos, en ese caso no tendríamos, funcionan exactamente igual que los array-list, pero son sincronizados. ¿Y sincronizado qué significa? Que es un recurso al cual puede acceder de a uno al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay alguien que está ocupando ese recurso, esa lista, ese vector mejor dicho, no hay otro que si quiere acceder va a tener que esperar. Y ese costo de espera obviamente es un costo de tiempo, y el costo de tiempo es importante. Entonces, esas serían más las ventajas o características que ya mencionamos, digamos, en los arreglos, ¿no? Tiene las mismas características de un arreglo, pero como un recurso al cual no se puede acceder muchos al mismo tiempo, sino de a uno solo. ¿Podríamos tener un array list y un linked list sincronizados? Sí, se puede configurar, se puede implementar, digamos, también en ese tipo de estructuras, pero en el caso de los vectores son ya directamente sincronizados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una implementación directamente con código. Vamos a declarar un list acá, siempre se declara del tipo de la interfaz genérica, fíjense que aparece un E ahí, eso significa que acá voy a tener que poner un diamante y decirle qué tipo de dato voy a almacenar. Vamos a agregar la librería, vamos acá a poner lista. Bueno, vamos a ponerle arreglo en realidad. Vamos a ponerle arreglo porque vamos a manejar una release. Y vamos a decir que es igual a new de la clase, punto y coma. Y acá fíjense que ya automáticamente, una vez que nosotros creamos nuestra lista, acá ponemos arreglo, punto. Fíjense que aparece el método add. Y acá lo que vamos a hacer en este método add es agregar un elemento. Vamos a agregar un primer elemento. Después lo que vamos a hacer es replicar esto. Vamos a ponerle 4 elementos.
Y después lo que vamos a hacer es un SOUT_B de ese arreglo. Y vamos a ejecutarlo. Fíjense cómo me agregó elementos, ¿sí? Así agregamos elementos. ¿Cómo podemos acceder a uno de estos elementos? Acuérdense que estamos trabajando con un array. Entonces vamos a suponer que yo quiero acceder a María. Acuerden que nosotros dijimos que el primer dato se almacena en la posición 0, el segundo en la 1, en la 2 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder, vamos a utilizar el método get. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer un SOUT, y del array le vamos a poner .get y le vamos a poner acá la posición 1. Vamos a suponer que queramos, si yo ejecuto, fíjense que acá me retorna María, ¿sí? Lo agrando un cachito, me muestra todos los elementos del arreglo y me retorna a María. Bien, vamos a suponer que yo quiera, ahí es como si yo estuviese buscando un arreglo en una posición determinada. Si quisiera, vamos a suponer acá que quisiéramos agarrar y eliminar un elemento, entonces vamos a hacer arreglo.remove. Fíjense que me va a pedir qué objeto quiero eliminar. Fíjense que tenemos varias posibilidades, o pasarle un objeto o pasarle directamente un dato concreto, en este caso un índice. ¿Sí? Nosotros vamos a suponer que queremos eliminar a María, ¿sí? O vamos a cualquier otro que ustedes quieran. Y acá vamos a hacer un SOUT_B de arreglo y para que veamos cómo quedó. Y fíjense que nosotros teníamos un primer arreglo con todos estos elementos. Después hicimos un return de la posición 1, que es esta posición, 0, 1, 2, 3. Y después eliminamos acá, como pusimos acá, con el punto remove, ¿sí? Eliminamos a María, ¿sí? Como para que sabemos que es el 1. Y nos queda un arreglo con 4 elementos. Si quisiéramos modificar, vamos a hacer, en este caso, vamos a reemplazar uno de estos elementos. Vamos a comentar esto primero para que no se genere tanto código. Y vamos a agarrar acá arriba y lo que vamos a hacer es, tenemos todos estos elementos y yo quiero reemplazar a Pepe que está en la posición 0. Entonces lo que voy a hacer es arreglo.set. Y me va a decir en qué posición, en la posición 0, a quién querés, bueno, en este caso, ¿por qué lo querés reemplazar? Vamos a reemplazarlo por Beto. Punto y coma. Y acá lo que vamos a hacer es mostrar el arreglo, ¿sí? Que lo podemos mostrar también con un for, ¿sí? Acostumbrados por ahí a mostrar, para que si queremos mostrar solamente el dato puro, podríamos reemplazar un poco esto y vamos a ponerle de tipo string, vamos a ponerle cadena, 2 puntos, arreglo, y acá hacer un SOUT de cada una de las cadenas. Entonces acá podríamos como personalizar un poquito más la salida por consola. Bien, vamos a ver cómo queda con este set. Bueno, fíjense que antes nosotros teníamos un arreglo con Pepe, etcétera, y reemplazamos en esa posición que dijimos que íbamos a reemplazar, acá a Beto en la posición 0, reemplazamos a Pepe por Beto. Bien, otro de los métodos que también puede llegar a ser muy útil, les voy a mostrar dos más. Uno que es el contains, que sirve para buscar. Vamos a preguntar nosotros si Ana está, digamos, si se encuentra Ana. Entonces vamos a crear una variable boolean que vamos a ponerle está, como si fuese una pregunta. Y vamos a poner acá arreglo punto contains, y acá vamos a enviarle la cadena que estamos buscando, en este caso a Ana, ¿sí? Estamos haciendo una búsqueda por valor y ahora lo que vamos a hacer es hacer un SOUT_P de eso y vamos a mostrarlo por consola. Obviamente sabemos que Ana está, entonces me retornó true. Me va a retornar true o false, ¿sí? Acá hicimos el reemplazo y me retorna true o false. Bien, ahora también podríamos agarrar y ordenar este arreglo, y eso lo podemos hacer a través de la interfaz collection, ¿sí? Si nosotros ponemos acá
collections.sort y le paso al arreglo y vuelvo a mostrar este arreglo que tenemos acá. Vamos a mostrarlo. Vamos a hacer un sort b del arreglo. Nos debería mostrar el arreglo ordenado. Fíjense que acá Beto, María, Ana, ¿cómo fue cargado y reemplazado? Me encontró Ana, ¿sí? Y acá me fue acomodando el arreglo de acuerdo, digamos, al orden que nosotros le dimos. Bien, esto en referencia a los array list, digamos. Fíjense lo fácil que podemos resolver problemas con los array list. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esto y vamos a poner acá linked list. A ver si cambió algo. Y lo vamos a ejecutar. Fíjense que no cambió absolutamente nada. ¿Sí? Si nosotros vamos acá, ambos comparten la misma interfaz. Por lo tanto, cuando nosotros acá estamos declarando una interfaz de tipo list, no estamos diciendo, podríamos haber puesto acá linked list. Pero ¿qué pasa? Si nosotros declaramos esto, y vamos a suponer acá, si esto fuese array list, ahí voy a tener problema. Entonces, porque tendría que cambiar ambos. En este caso, ustedes saben que si es del tipo de la interfaz, no voy a tener problema. Y lo único que cambiaría acá es internamente cómo funciona esto. Porque nosotros, en este caso, con el tema de trabajar con una lista, como vimos, tenemos otras ventajas, ¿no? Que tienen que ver con que tenemos un puntero al siguiente y al anterior. Vamos a ver eso, pero desde el código. Bueno, uno de los temas importantes es que, si bien es cierto que es una ventaja trabajar de esta forma porque declaramos de forma polimórfica a nuestro arreglo, también tenemos algunos detalles. Vamos a suponer acá que nosotros queremos acceder, digamos, a algún método de la lista. Y yo acá me estoy encontrando, como declaré a mi arreglo barra lista, bueno, en realidad es un linked list ahora, nada más que tiene nombre de arreglo, pero que se va a comportar como una lista doblemente enlazada. A esta lista doblemente enlazada, si yo quiero acceder a, supongamos, el iterator no, sino a ver, supongamos a añadir al principio o al final, que si yo pongo first, o sea, no encuentra nada, no podemos acceder a los métodos propios de los linked list. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Y vamos a tener que declarar de tipo linked list, o como ustedes ya saben, castear, que es una opción, pero esta es más fácil, ¿sí? Para no tener que estar casteando a cada momento. Entonces, acá, si yo hago arreglo, punto, vamos a suponer acá, puedo añadir al principio. ¿Sí? Vamos a suponer acá que añadimos al principio a Gabriel. Vamos a comentar un cachito todo esto. Así no nos genera tanto lío, no nos mareamos con toda esta información. Y acá, si yo hago, digamos, un SoB del arreglo, van a ver ustedes que me agrega obviamente a Pepe, María, Ana y Ale, pero al principio de todo me agregó a Gabriel. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una manera que la podemos, es una forma, digamos, de gestionar mi lista siempre y cuando esto sea un linked list. Si yo acá pusiera la interfaz list, para volver un poco atrás, me va a tirar un error acá. ¿Por qué? Porque este método es un método específico de la lista doblemente enlazada y no de la interfaz list. Bien, vamos a dejar esto ahí para no tener problemas. Entonces, así como tenemos, también podemos agregar, fíjense que vamos a poner last, ¿sí? O sea, add, si quieren vamos a poner add, y tenemos añadir al final, también podemos añadir al final ¿sí? Y bueno, está de más, ¿no? Yo estoy siendo redundante, digamos, en esto, pero accedemos a más métodos. Y otra de las cosas es que también podemos recorrer esto con un
con una clase que hemos visto en algún momento que se llama list iterator, que también es una clase de tipo genérico que le decimos que vamos a recorrer string. Vamos a llamar esto iterator y vamos a decir que es igual a arreglo. Ya le puse arreglo y me quedó arreglo, así que les pido disculpas por eso. Y vamos a decir que es igual a esto. Podríamos acá poner un if y vamos a conocer un par de métodos más. Vamos a poner acá. Vamos a poner si iterator punto has next. Si tenemos un siguiente elemento, lo que vamos a hacer ahora es a un string. Vamos a suponer cadena, vamos a llamarle cadena, es igual a iterator, esto lo vamos a hacer obviamente en un bucle, yo lo hago más simple por acá, siguiente. Y después vamos a hacer acá un SOUT_B de la cadena. Acá estoy preguntando si tengo un siguiente, asigno ese siguiente a una variable y lo muestro acá. Obviamente, como lo estamos recorriendo desde el inicio, ¿sí? Más allá de que acá estamos mostrando todo, si nosotros estos lo hiciéramos varias veces, vamos a suponer que hiciéramos cadena igual a iterator next, acá. Vamos a mostrar como me estoy moviendo next, next, me muevo dos veces, voy a acceder obviamente al segundo elemento que es Pepe. ¿Sí? Me moví una vez, Gabriel, me moví dos veces y finalmente termino mostrando esto. Digo, esto en el contexto de un bucle también se puede resolver. Y obviamente, ya que nos movimos al siguiente y estaríamos ubicados, siguiente, la cadena acá, es importante que los que ya vieron archivos binarios o ese tipo de cosas saben que cada vez que nosotros nos movemos al siguiente elemento, lo que estamos haciendo es poniendo el puntero al inicio del dato anterior. ¿Qué quiero decir? Cuando yo hago un siguiente, después hago un siguiente. Acá muestro el dato, pero mi puntero está en el tercer elemento. Con lo cual, si yo quiero ver el previo, tengo que hacer esto. Miren, les voy a mostrar dos cosas. Vamos a poner cadena acá igual a iterator, punto previos. Si yo hago esto, en realidad, lo que voy a hacer es volver a leer el mismo dato y se los voy a demostrar. Fíjense que estoy leyendo el mismo dato. Porque lo que pasa es lo siguiente. ¿Sí? Valga la redundancia, ¿no? Pregunto si tengo un siguiente. Me muevo al siguiente. Vamos a hacerlo en el contexto que tengamos la info acá. Me muevo al siguiente. ¿Qué quiero decir que me muevo al siguiente? Cuando yo me muevo al siguiente, pongo el puntero, si se quiere, acá abajo. Entonces, pero ya leí este valor y lo copié a esta cadena. Ahora después me muevo otra vez al siguiente elemento, que vendría a ser este, pero el puntero lo pongo acá abajo. Entonces, como estoy en el siguiente elemento, es cierto que yo ya guardé la variable María, pero estoy para leer esto. En realidad yo estoy en Ana ahora. Estoy para leer Ana. Pero yo acá muestro, y voy a mostrar obviamente María, que fue el segundo elemento al hacer dos movimientos. Si yo voy para atrás, en realidad lo que voy a hacer es volver a poner el puntero acá. ¿Sí? Y entonces sigo almacenando a María, por eso me vuelve a mostrar dos veces el mismo dato. Entonces lo que tengo que hacer es esto. Moverme dos veces. Y entonces ahora sí, me va a mostrar a Pepe. Primero, bueno, en realidad yo acá terminé pisando a Gabriel, ¿no? Este es un tema, pero porque añadí al principio y después añadí al final. En realidad, esto vendría a estar acá arriba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? O sea, esto estaría así. Entonces, en realidad, volviendo otra vez a lo de María y Pepe, lo que va a pasar es que primero me va a mostrar a Pepe y después me va a mostrar a Gabriel. Pero fíjense que lo tengo que hacer dos veces esto. Y ahora lo vamos a comprobar. ¿Sí? ¿Ven? Pepe y después Gabriel. Obviamente que primero está Gabriel. Yo me voy al segundo, leí Pepe, pero ya puse el cursor acá. Entonces, si yo vuelvo otra vez para acá y vuelvo acá, y yo a María obviamente no lo mostré, entonces como vuelvo para acá, tengo que volver dos veces para volver obviamente a estar acá y poder hacer una lectura de ese dato. Con esto ya llegamos al final de esta primera parte, ¿sí? Primera parte en la que estuvimos centrando nuestra energía, digamos, en esta parte de aquí, en la que tiene que ver
con los arrays, los linked y los vectores. Sí, vectores es más difícil de mostrar en un ejemplo, pero funcionan igual que un arreglo de forma sincronizada, porque ya dijimos que para eso necesitaríamos, digamos, acceder de forma sincronizada a un recurso y obviamente no lo podemos hacer de una computadora. ¿Sí? En el próximo capítulo nos vamos a centrar, digamos, en los set y los map. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita para estar atentos a las subidas que vamos intentando realizar cada semana. ¿Sí? Ahora sí, saludos a todas y a todos. Hasta la próxima.